Saludos. Espero que nuestra peregrinación cuaresmal siga atrayendo muchas gracias para todos nosotros y sobre todo a todas nuestras pequeñas comunidades. Bien, ahora voy a compartir mi pantalla para poder comenzar con nuestro. Listo. Bien, hemos llegado al quinto domingo de Cuaresma y ahora vamos a ver dónde Lázaro ha sido puesto en una tumba. Reflexionaremos sobre Jesús, que es resurrección y vida. Celebraremos el renacimiento de Lázaro y su reunión con sus hermanos. Pero vamos a comenzar con el profeta Ezequiel. Ezequiel se convirtió en un profeta mientras que estaba en el exilio con el pueblo de Judá. Él fue llevado al exilio en el año 597 antes de Cristo, en una primera deportación de las personas de Judá por el rey Nabucodonosor. Los babilonios completaron la destrucción del reino en Judá en el año 587 antes de Cristo y reubicaron a muchos más de su pueblo al exilio de Babilonia. Las palabras del profeta reflejan así dos periodos. El periodo en que Judá todavía existía, pero Ezequiel estaba en el exilio, y el periodo posterior a la disolución del reino, antes de 587. Ezequiel reprocha a sus semejantes de Judá por sus pecados y predice un desastre peor el que le ha sucedido al ser llevado al exilio. Aquí vemos el viaje de los exiliados de Judá a Babilonia. Después del año 587, cuando ocurrió el peor desastre, Ezequiel cambia el tono y habla más de la salvación para los exiliados sobrevivientes, para todos esos sobrevivientes que habían sido llevados a Babilonia. En este segundo periodo, Ezequiel comparte cómo Dios hará un nuevo pacto con su pueblo. Los últimos 8 capítulos detallan una visión para un nuevo Israel. El profeta Ezequiel era sacerdote y como sacerdote y profeta tenía un gran interés en el templo y su liturgia. También tiene visiones que son muy famosas. Ezequiel vio la rueda allá arriba en el medio del aire. Dice la canción con respecto a su visión de Dios con los querubines. El pasaje que tenemos para hoy proviene de una sección de libros en la que Ezequiel ofrece seguridad al pueblo de que Dios los salvará y hará un nuevo pacto con ellos. Nuestra selección son los últimos versículos de una sección más larga en la que Ezequiel tiene una visión de huesos secos. Se ve un vasto como campo de huesos. En la visión se le dice a Ezequiel que profetice sobre ellos para que se unan de nuevo y la carne, los tendones y la piel se tejan sobre ellos una vez más. Entonces viene el ruá, o sea, el viento o el aliento, que es o el espíritu, que es la misma palabra en hebreo. Y el aliento de vida sopla en los cuerpos. Toda la visión está destinada a restaurar el deseo y la intención de Dios de revivir a la gente, aunque la nación apareció muerta después de la conquista y el exilio debido a sus pecados. Dios los renovará y los devolverá a la vida. Los versículos particulares de nuestra lectura son los últimos 3 versículos del pasaje más largo con respecto a la visión que estamos viendo ahorita.
En esa visión, Dios aplica la visión a la gente. Dios dice que su pueblo se levantará de sus tumbas y será llevado de regreso a su tierra natal de Israel. Dios soplará su espíritu en ellos, haciéndolos vivos de nuevo. Durante la mayor parte de la historia de Israel, no hay una sensación de una vida después de la muerte que no sea una existencia sombría en las profundidades de la tierra en un lugar llamado Sheol. Aquí vemos cómo es como antes ellos veían el cielo. Vemos arriba las aguas del firmamento, el firmamento del cielo, la tierra, el Sheol, que era el llamado como si fuera el infierno. La creencia de la resurrección es un desarrollo bastante tardío. El profeta Ezequiel, sin embargo, en el siglo VI antes de Cristo, muestra indicios de que esta creencia está comenzando a afianzarse, a ser verdadera. En un nivel, todo este pasaje que tenemos hoy no se trata de una resurrección general después de la muerte literal de las personas, sino de la reactivación de una nación después de que haya sido derrotada. La visión de los huesos comenzó con la aparición de huesos en un campo, presumiblemente en un campo de batalla, un lugar de derrota con cuerpos insepultos que se habían descompuesto hasta el punto de ser solo huesos secos. Pero la imagen en el versículo 12 cambia del campo de batalla a abrir tumbas de las cuales el pueblo se levantará a una nueva vida. Es difícil decir si Ezequiel está ilustrando una creencia ahora en la resurrección literal, pero esto ciertamente tiene indicios de ello. En la carta de Pablo a los romanos, en su carta más cuidadosamente elaborada y teológicamente sistemática, básicamente era su tarjeta de presentación, una credencial siendo enviada a los cristianos de Roma en anticipación a su ida a Roma. Él les está explicando su teología para allanar el camino para que él tome un ministerio ahí. O sea, él está preparando el camino para cuando él llegue a Roma. Pablo probablemente está escribiendo esto desde Corintio, en algún lugar entre el año 56 o 58 después de Cristo. Él está llevando una colecta a Jerusalén y después él planea viajar a Roma. Sí, termina él más tarde, pero encadenado, después de haber sido arrestado en Jerusalén. Durante la primera mitad de la carta, Pablo ha estado explicando cómo la salvación y la justificación, las buenas nuevas del Evangelio, se encuentran a través de la fe en Cristo. Los capítulos 6 al 8, la sección del cual se toma nuestro pasaje esta semana, establece las implicaciones de esta enseñanza para aquellos que creen en nuestro Señor. El capítulo 8 se enfoca en cómo el don del Espíritu de Dios es fuente de vida para el creyente. El versículo 8 dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por carne no queremos decir cuerpo. La palabra griega para cuerpo es soma. Pablo está usando la palabra sarx. Aquí estoy poniendo dos columnas para poder comparar lo que voy a estar hablando. Damos un poquito más de atención sobre lo que es la carne y el espíritu, cómo es como lo define San Pablo. Pero no debemos de leer simplemente sobre el cuerpo como aquellos que son carnales. Aunque se puede describir a alguien que está en la carne, todo esto debe de leerse aún más amplio. Carne es la palabra de Pablo para describir que todo lo que es de nosotros es contrario a Dios, que la vida de Dios debe de estar
en nosotros, no en lo exterior que nosotros a veces estamos buscando. Es la parte de nosotros que es egoísta, rebelde hacia Dios, mezquina de mente, que nace de una falsa concepción de nosotros mismos. Es vivir la vida con una orientación al señorío del yo y la idolatría resultante que esto engendra, en un lugar de una orientación hacia Dios y a Cristo. Pablo hace algunas comparaciones complicadas en los versículos del medio. El cuerpo, el shoma, puede estar muerto a causa del pecado, mientras que el espíritu dentro de nosotros puede estar vivo debido al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Estamos sujetos a la decadencia y la muerte a causa del pecado, y la nota de nuestro cuerpo está muerto debido al pecado. Es solamente una forma de decir esto, pero el pecado ha sido vencido por la muerte y resurrección de Jesús. Y así podemos vivir una nueva influencia y realidad, incluso ahora porque tenemos la vida de Dios morando en nosotros. Pablo contrasta estar en la carne con vida en el espíritu. Es un signo de tener fe en Cristo y de pertenecer a Él, estar vivo con el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu que anima a los cristianos ahora a vivir libre y fielmente. Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y es el mismo Espíritu que nos levantará a nosotros también. En otras palabras, la experiencia del Espíritu ahora es un anticipo de nuestra esperanza de resurrección después de nuestra muerte. Aquí entonces está el vínculo clave con el Evangelio de esta semana, que es la resurrección y la vida. Llegamos ahora al pasaje clásico del Evangelio de Juan, que se utiliza siempre para el quinto domingo de Cuaresma, que es la resurrección de Lázaro. Las imágenes de las semanas anteriores de Cuaresma han sido agua viva, que fue la mujer samaritana en el pozo, luz del mundo, que es el hombre ciego de nacimiento, y ahora la resurrección y vida, que es la resurrección de Lázaro. El agua, la luz y la vida son todas para ser deseada por aquellos que se preparan para los sacramentos de iniciación pascual. Los catecúmenos están llamados tradicionalmente a reflexionar sobre cómo deben alejarse de los ídolos hacia las aguas vivas, de los prejuicios, de la ceguera a la luz y de todo lo que es mortal y mortal a lo que es, a lo que da vida. Una vez más, el pasaje es bastante largo, por lo que no seré exhaustivo al comentarlo. Ofreceré algunos aspectos más destacados. Bien, estamos en el capítulo 11 del Evangelio de según San Juan. En la sección extendida es llamado el libro de señales por los eruditos, por todas esas personas de conocimiento bíblicos. Desde el final del prólogo del capítulo 1 hasta el final del capítulo 12, Jesús hace una serie de 7 señales, obras maravillosas como cambiar el agua en vino, curar al hijo de un funcionario muy real, curar a un funcionario real, al paralítico, la multiplicación de los panes, dando vista a los ciegos. La resurrección de Lázaro es la última y más grande de las señales hechas por Jesús. Todos ellos son testimonio de la verdad de las palabras de Jesús. Se dice que Lázaro estaba enfermo. Tenía 2 hermanas, Marta y María.
Los tres nombres aparecen en otros evangelios, pero el recuerdo de Juan de ellos es único, comenzando con la relación de Lázaro, mencionada en las parábolas en los sinópticos, en los evangelios sinópticos, con la relación de Lázaro, con Marta y María. Marta, María y Lázaro viven en Betania. Aquí hay una imagen antigua de la ciudad de Betania alrededor del año 1910. Y aquí hay una imagen de la que se cree que es la tumba de Lázaro hoy en día. Marta y María envían un mensaje a Jesús para informarles de la enfermedad de Lázaro. Se refieren a él como la persona que amas. En muchos sentidos, el Evangelio de Juan refleja una perspectiva de Jerusalén en las historias que se cuentan. Betania está cerca de Jerusalén. Algunos estudiosos de la Biblia creen que el Evangelio tiene una inspiración de un discípulo con sede en Jerusalén, en lugar de uno de los discípulos de Galilea como Juan, que es el hermano de Santiago. El Evangelio nunca da el nombre del discípulo amado. La tradición ha asociado a Juan con este discípulo. Algunos han especulado que fue Lázaro. Sin embargo, estamos en terreno más firme al decir que el discípulo amado debe de entenderse como representante de todos los discípulos de Jesús, incluso si también había una persona específica que estaba detrás del Evangelio. Pero lo que se quiere referir, el escritor del Evangelio según San Juan, es de que todos nosotros, como discípulos, somos ese discípulo amado de Jesús. Él quiere que nosotros nos pongamos en el lugar de ese discípulo amado. Jesús no sale inmediatamente a visitar a Lázaro y los discípulos interrumpen una discusión sobre el peligro para Jesús si regresa él a Jerusalén. El típico malentendido juánico y la ironía influyen en él. Jesús les recuerda a los discípulos la luz por la que uno debe de caminar y que va a despertar a Lázaro. Los discípulos malinterpretan sin darse cuenta de que va a resucitar a Lázaro. Tomás dice, vamos a morir con él. La ironía aquí es que Jesús, dando vida a Lázaro, llevará las fuerzas que se oponen a Jesús a verlo como la gota que derramó el vaso para poner en marcha la muerte de Jesús, para así tener una mejor excusa para poder matar a Jesús. Bien, Jesús llega y tiene una conversación con Marta. Personalmente no creo que Marta esté reprochando a Jesús cuando dice que Lázaro no había muerto si Jesús hubiera estado allí. Muchas veces podemos malinterpretar esa parte. Decimos, es que Marta reprochó a Jesús porque no estaba él ahí. Y no es así. Ella puede estar diciendo que todavía tiene fe en Jesús y que él fue y es capaz de sanar a las personas. Tampoco creo que se dé cuenta de que Jesús tiene intenciones de resucitar a Lázaro, a pesar de que cree que todo lo que él pida a Dios será dado. Ella está reafirmando su confianza en Jesús. Jesús dice que su hermano resucitará. Marta responde con su creencia en la resurrección general de los muertos en el futuro. Por ahora, dentro del judaísmo existe una creencia en la resurrección de los muertos asociada con la intervención de Dios a través de una figura llamada el Hijo de Hombre acompañado de juicio. No todos los judíos de la época de Jesús creían esto. Sobre todo, fue rechazado por la clase sacerdotal por la resurrección como concepto. No se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o la Torá. Pero Marta se aferra a esa esperanza. El
punto culminante de toda la historia, aparte del clímax de la salida de Lázaro, viene cuando Jesús se proclama a sí mismo como la resurrección y la vida, la vida, la vida eterna. La vida eterna se encuentra a través de Él. Él le pregunta a Marta si ella cree esto y ella hace unas declaraciones mucho más fuertes de fe en Jesús que se encuentran en los evangelios en esa respuesta. María viene ahora con Jesús y sigue un breve diálogo entre ella y Jesús. Su dolor y el de los dolientes con ella mueve a Jesús a pedir que lo lleven a la tumba. Y Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Un pequeño dato para todos esos aficionados a las trivias de la Biblia y todo eso. El versículo más corto, Jesús lloró. Pero ayuda a sacar a relucir el dolor de él. Jesús está afligido, pero también está perturbado. Y esta puede ser la manera en que Juan dice que Jesús lamenta la fe de los presentes. Algo muy que debemos de tener muy en cuenta. No es malo sentir dolor, sino qué estamos haciendo con el dolor que nosotros tenemos. Jesús lloró, sintió dolor por la pérdida de su amigo, pero lo hizo hacer algo, lo hizo hacer una acción. No se quedó él con su sentir de dolor, de pena, de tristeza, sino que se puso a servir, a hacer algo, lo invitó a hacer algo. Es una gran muestra que Jesús nos pone a nosotros, que debemos de hacer nosotros cuando tengamos nosotros tristeza o dolor. Jesús nos invita a hacer algo. Él ordena que la piedra sea removida. Marta le advierte, le dice, espérate, que la peste se ha vuelto mucho más fuerte, ya lleva 4 días ahí, eso es apesta. Jesús proclama una oración al Padre y luego llama al muerto al salir. Aparece Lázaro. Jesús ordena a las personas que estaban ahí que lo liberen de las envolturas del entierro. Tengan en cuenta que Lázaro no resucitó, sino que es resucitado o revivido. La resurrección es la transformación de un nuevo estado del ser. Lázaro es restaurado a su vida en la tierra, morirá de nuevo algún día. Juan señala que muchos ponen fe en Jesús. En un pasaje después de esto es precisamente lo que mueve a los líderes a poner en marcha un plan para matar a Jesús. La historia de Lázaro de esta semana invita a reflexionar sobre nuestro deseo de vida, lo que es vivificante y para la vida eterna. Lázaro morirá de nuevo, pero criarlo habría sido una gran carga levantado de Marta y María, quienes pueden haber terminado en la pobreza sin un pariente varón que las cuidara y las protegiera. Jesús sabía que necesitaba, que Marta y María necesitaban de esa figura de un hombre que las cuidara y las protegiera. La tumba de Lázaro con su hedor tiene una importancia simbólica. Tenemos algunas preguntas a reflexionar y discutir toda esta semana. Reflexionemos, ¿qué pasa con nuestras vidas como estar atado en una tumba? ¿Qué pasaría con nosotros si estuviéramos atados a una tumba? ¿Qué comportamientos mortales, qué actitudes amortiguadores o lugares sin salida nos enfrentamos día a día? ¿Cómo nos llama Jesús a salir de esos lugares oscuros y malolientes?
Y finalmente, ¿cómo vamos a ayudarnos los unos a nosotros a quitar las envolturas de la muerte que nos ata? ¿Cuántas veces nosotros vemos al hermano caído y lejos de ayudarle a quitarle esas ataduras, más lo atamos a eso? Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Continuemos reflexionando en esta cuaresma. Bendiciones.